Muy bien. Muy buenos días a todos. Dios los siga bendiciendo. Una bendición la palabra. Amén. Eso significa parte del crecimiento. Recuerde que nosotros estábamos orando, habíamos recibido al principio de año, unos meses atrás, venimos hablando de crecimiento, multiplicación y expansión. Esto que acabamos de recibir es parte del crecimiento. No hablemos de crecimiento numérico solamente, sino del crecimiento en nosotros como persona, cada uno como persona. Es un trato personal para cada uno. Tenemos que tener madurez para poder recibir todo lo que Dios tiene. Entonces, esto es parte de ese crecimiento. Para que venga la multiplicación, primero debemos crecer como hijos de Dios. Porque no somos cualquier cosa, ustedes son hijos de Dios, escogidos de Dios, hombres y mujeres escogidos de Dios, y preparados para hacer una tarea la cual Dios ya tiene predestinada desde el principio. Pero tenemos que crecer. ¿Sabe que recuerden? Yo todavía recuerdo, y hace muchos años, que me dolían los huesos. ¿Por qué? Porque me iba desarrollando. Ahora ya me duelen de viejo, pero antes porque me iba desarrollando. Ahora ya me duele por los años, pero antes, cuando a un adolescente le duelen los huesos, se va estirando. Y así le pasa a la iglesia, al cuerpo de Cristo. También recibe estirones porque va creciendo. Dios nunca lo va a dejar igual. Mire, busque el libro de Isaías. ¿Sabe que a principio de año Dios me habló con esta palabra que vamos a leer ahora? A principio de año, Dios a través de su palabra me habló por medio de este versículo. Isaías 45, del 1 al 3, pero el que me quedó, es decir, todos me pegaron, pero hubo uno que el Señor a través de ese versículo comenzó a tratar, y es el versículo 3. Y dice así: y te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepa que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Entonces, esta palabra comenzó a dar, todos los 3 versículos fueron muy pegaron, pero este último me hablaba de tesoro, y yo me preguntaba qué quería decir. Comencé a entender la palabra tesoro, qué es lo que era para mí un tesoro. Y tesoros escondidos, ¿y qué es lo que es? Porque alguno va a pensar, lo primero que uno dice es alhaja, oro, dinero, pero a mí no me sonaba eso, me hablaba de otra cosa. Yo sentía en el espíritu que era otra cosa. Dice, tesoro era, para mí entonces empecé a entender que tesoro era una riqueza, secreto. ¿Y dónde estaría el secreto? ¿Dónde puede estar el secreto para un hijo de Dios si no es en la palabra de Cristo? Entonces empecé a entender que Dios me quería hablar a través de la palabra, que había cosas que estaban escondidas allí para mí, que al llegar el tiempo Dios me la iba a ir revelando para un nuevo tiempo, para desarrollarme como hijo de Dios, para crecer, porque desde que estamos en el camino del Señor hasta que partamos con Él, siempre vamos a ir creciendo, siempre hay algo nuevo. Entonces, yo dije que tenía que crecer, y el tesoro, digo, tesoro, riqueza. ¿Y qué es lo que es si los tesoros no están en Cristo Jesús? ¿Cómo uno puede ser? Entonces yo me agarré y seguí buscando la palabra, y me fui al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2 y versículo 9. Y yo, mientras que me iba preguntando por el otro versículo, descubro aquí que dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que en el secreto que Dios, el tesoro y el secreto que me iba a mostrar, estaba la plenitud de Dios.
Y yo me busqué, ¿qué significa? ¿Qué significa la plenitud? Y encontré que significa calidad, cualidad o condición de pleno, sinónimo totalidad, integridad. Es lo que tenemos y llevamos adentro. Es el Cristo que se nos tiene que revelar. Es ese tesoro escondido que Dios puso allí, que se nos tiene que revelar. Y luego dice, sinónimo, totalidad, integridad, deidad. ¿Qué quiere decir deidad? Ser postulado sobrenaturalmente, inmortal, normalmente, aunque no siempre, un poder importante, adorado, concebido como santo, divino o sagrado, tenido en alta estima y respetado por sus adeptos y seguidores. Es decir, lo que Cristo lo movía aquí en la tierra, es lo mismo que portamos nosotros dentro. Entonces, comencé a entender en muchas cosas. Empezó a bajar claridad, porque ¿cómo hago yo para que este Cristo se manifieste en mi madurez, en mi niñez, en mi falta, en mis errores? ¿Dónde está escondido? ¿Cómo hago para descubrirlo? ¿Cómo hago para que venga mayor luz? Y es mirándome yo mismo. No comenzando a mirar a los demás, sino mirando yo mismo. Porque todo eso, amada iglesia, lo tenés vos. Decile a tu hermano, a tu hermana que tenés al lado, vos tenés todo eso dentro. Decíselo. Decile a tu hermano, vos tenés toda la plenitud de Cristo. Tenés toda la plenitud de la deidad de Dios. No es que Dios se lo dio a los pastores, o se la dio al apóstol y a la profeta porque estaba arriba. No le dio más cantidad. Les dio la plenitud de Cristo a todo. El tema está que nosotros tenemos que ver de qué manera podemos hacer para que eso comience a funcionar. Porque si le funcionó a Cristo, lo tiene que funcionar a nosotros. Cristo dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará y aún mayores, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es la palabra de Dios. Él se comprometió a que cosas mayores íbamos a hacer nosotros. En el tiempo que estaba el Señor, hizo esa obra, pero estaba declarando que en este tiempo hay cosas mayores que las que vamos a hacer nosotros. Siempre se habló de escribir la historia, una nueva historia. Este es el tiempo que a nosotros nos corresponde escribir esa parte de la historia, pero con madurez, entendiendo que no somos nosotros, sino es Cristo a través de nosotros. Pero para que Cristo obre a través de nosotros, tenemos que dejarlo de esa niñería, tenemos que comenzar a madurar. Tenemos que entender que nosotros no somos espectadores de la historia, somos actores en la historia. No somos espectadores, porque los hemos acostumbrado a venir a sentarlo y que el resto haga. Nosotros, la iglesia, la congregación, somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Y por lo tanto, cuando se mueve nuestra cabeza, se mueve todo el cuerpo, no los viejitos y los nuevos no, todos. Hay un compromiso y no con el hombre, de que, no me quiero ir del tema, pero de que Cristo venció en la cruz. No hay ningún intermediario entre yo, no hay ningún intermediario, quiero que me entienda bien, hombre, ningún intermediario que sea hombre entre yo y el Señor. El intermediario es Cristo. Porque cuando yo busco al Señor, puedo entrar en la presencia más íntima del Señor. No necesito que un hombre me lleve. Dios me tomó porque yo estoy comprometido con Dios a moverme, a hacer las cosas. No es que la van a hacer los más viejos, los más nuevos. No. Todos tenemos que hacer, porque pertenecemos a un reino. Ahora,
Dios no lo puede llevar a su reino sin habernos cambiado antes. Desde que recibimos el llamado, lo aceptamos, estamos siendo procesados para una nueva persona. Por eso la palabra de Dios dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas? Nuestra mala costumbre, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestras mentiras, nuestro escondrijo, nuestra chinche, nuestra falta de perdón, que estamos acostumbrados a meterla debajo de la alfombra. Pero como Dios conoce nuestro interior, levanta la alfombra, mira el corazón y lo tenemos todo contaminado, entonces no lo deja, no podemos crecer. Y siempre chocamos con la misma piedra. Y nos amargamos, nos entristecemos. Y venimos para que el pastor nos solucione lo que no podemos solucionar. Porque no somos mediadores entre la persona y el Señor. Es el Señor que está arreglando tu vida, está acomodando tu vida. Hay algunos hermanos que están en Cristo y dicen, ahora parece que la cosa me va peor. Y es un nuevo estilo de vida. ¿Vos querías que Dios te acomode? Bueno, esto no sirve, te lo empieza a escarbar. Se mueve, vos movés un hormiguero y salen todas las hormigas afuera. Cristo llega al hogar y los demonios se manifiestan. Hay guerra, hay batalla, pero Cristo siempre venció. Entonces yo seguía buscando eso y buscaba. Y porque, ¿sabe qué? Como hijos de Dios tenemos una obligación de ver que todos crezcamos, que todos nos desarrollemos. Entonces me fui a Corintio, Primera de Corintio. Capítulo 1, versículo 18. Y dice, la palabra de Dios dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente trompezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judío como griego, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Hermano, no espere que cuando vos recibas a Cristo y te llene del Señor, todo el mundo esté a tu lado y te ría, te palmee. Porque muchos de los que con vos se reían al verte cambiado, se van a poner mal. No espere que la batalla te la haga el vecino del otro barrio. La batalla puede venir en tu casa. Es el primer lugar a donde Dios te puso para manifestar su gloria. Es el primer lugar. Es decir, todo se te puede dar vuelta. Todos te pueden hacer la guerra. Pero hay algo adentro tuyo que te hace un victorioso, y eso es Cristo Jesús. Ese te da la victoria, porque no es contra vos la pelea es contra el que vos llevas adentro. Es contra el que vos llevas adentro. Ahora muchos tienen, porque no, pero yo antes estaba mejor, todos me querían. Claro, si estaba revolcado en lo mismo, no había cambiado nada. Pero ahora vos estás marcando la diferencia en tu hogar. Vos estás marcando la diferencia. Sos un hombre, una mujer diferente. Que ya no podés escuchar la voz que te viene del mundo, sino la que te habla desde acá adentro. La que te habla a través de la palabra.
ese que te sustenta, ese que te alimenta, ese que te levanta, ese que te protege, ese que te dice no temas ni desmayes. ¿Por qué nosotros insistíamos en la oración? Porque sabíamos que esto que le pasaba a nuestro Padre era para manifestar la gloria de Dios. Porque un hombre de propósito no muere, porque el propósito no fue cumplido, pero tampoco fue cumplido en vos, porque nosotros estamos en pleno tratamiento con Dios. Dios te va a mostrar cuál es el propósito en tu vida, pero hoy puso un padre, puso un ayo, como vos quieras, para que te conduzca hacia el destino final. Por eso no es el diablo el que te vence, es Dios el que te lleva a esos lugares. Dios se va a manifestar, Dios va a avergonzar a tus enemigos. Una palabra que me dio el Señor cuando todo esto se manifestó. Porque una cosa es estar acá con el Padre, gloria a Dios, la, 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 la. Otra cosa es cuando el Padre está en la casa, la, 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 la. Pero cuando los separó, dividió en dos frentes, allá y acá. Y es como que el diablo te dice, vamos a ver qué haces ahora. Y entonces Dios me recordó por todo lo que pasé. Nada de lo que a mí me pasó fue en vano. Nada de lo que a vos te pasa, querida iglesia, querido hermano, es en vano. Nada, porque Dios te está forjando, Dios te está levantando, Dios te está instruyendo, Dios te está haciendo un hombre y una mujer poderosa en Cristo Jesús. Dale la gloria al Padre, la gloria al Padre, la gloria al Padre. Ninguna lágrima tuya fue en vano, ninguna lágrima en vano. Todas las tiene contado el Señor y verá la gloria de Dios, verá el poder de Dios manifestado. En el nombre de Cristo Jesús, para Él sea la gloria. Hay un poder en la palabra, hay un poder que está adentro, se está manifestando. Pero para eso, yo siempre dije que el corazón es como un galpón, donde está lo que sirve y lo que no sirve. Y muchas veces nosotros guardamos las cosas que nunca vamos a usar. Y en el corazón tenemos cosas que por obligación jamás tendríamos que usar. Rencores, enojos. Y algo que aprendí con el tema del perdón. Si yo no perdono a la persona que me dañó, Dios no puede actuar. Porque me pongo entre la persona y Dios. Cuando yo suelto a esa persona, la bendigo y la reclamo para su reino, por más daño que me haya hecho, entonces yo me corrí y el Señor actúa. Pero no espere que Dios actúe sobre lo que te dañaron si vos todavía estás ocupando el lugar de juez. Deja que el Señor trate. Porque el Señor a nosotros también nos perdonó. Y a muchos de los que estamos acá todavía lo sigue aguantando. Por eso dice la palabra, soportados los unos a los otros. Eso también es crecimiento. Cuando hay alguien que te da la lija y te lastima y dale, dale, dale. Eso también es crecimiento. Por eso tenemos que tener cuidado de que estando en el camino del Señor nos lo equivocamos y cometamos peores errores que lo que nos dañaron. Porque en el momento Dios le traerá a ellos convicción de pecado. Algo va a hacer el Señor, no sé. Pero lo va a hacer. Entonces todo eso que yo viví me servía para decirme, diablo, estás vencido. Mi padre va y vuelve. Sé que él está siendo tratado allá y nosotros acá. Y eso era lo que estaba en mi espíritu. No me importaba nada más que ver que la iglesia y los hermanos funcionando, alabando, adorando y declarando la victoria, aunque no veíamos una nube todavía. Pero una vez que lo vimos a él entrar por esa puerta, ya sé que la lluvia de bendición está. La lluvia de bendición está. La lluvia de bendición y el diablo está bajo la planta de los pies. Está bajo la planta de los pies. Clamamos por los pródigos. Montonazo de pródigos vinieron. Y vamos a seguir orando por la victoria que nos dio, por los pródigos, y para que venga una maduración sobre toda la iglesia. Para que la iglesia pueda madurar. Porque eso le hace falta, madurez a la iglesia. Que pueda entender lo que es el llamado de Dios. Gloria a Dios. Luego de eso, me fui a Efesios. Efesios capítulo 1.
y versículo 18 también. Gloria a Dios. Decile a tu hermano, prepárate para lo bueno que viene. Prepárate, prepárate. Prepárate porque viene bueno. Vos vas a hablar con la gente y la gente no te cree. Claro, sí es una locura, pero nosotros creímos en esa locura. Dice en el capítulo 1, versículo 18. 17 vamos a leer. Vamos a arrancar del 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién? De Cristo, del que Dios puso aquí. Porque podemos ser portadores, pero ni sabemos que portamos a Cristo. Porque nuestro viejo hombre manda todo. Hace y deshace con nuestra vida. Y así no va. Y después vamos nosotros y oramos por los hermanos. Y Dios dice, deja, si yo lo estoy tratando. No ore, porque es cabezón. Entonces, dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La herencia de los santos. ¿Y cuál es la herencia? Sino todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe qué aprendí? ¿Y por qué mientras pasamos este momento de batalla y todo eso, me mantenía con el gozo? Porque yo sabía que ellos estaban siendo tratados a nivel familia ya. Los que fueron con él allá, los que están acá, todos fueron tratados. Y a veces cuando uno entra a esos tratos de Dios no le gusta. Es lo mismo que cuando uno va al médico. Dice, mire, tengo unas inyecciones o tengo pastillas. No, el que le esquea la aguja. No, pastilla. Pero la inyección es más directa. Duele, pero es más directa, hace más efecto. Y cuando Dios te saca allá, hay un trato de Dios, va directo también porque te trata el Señor. Que como hijo de la casa, lo que Él reciba por herencia también me corresponde. No como hijo de sangre, como hijo por su ministerio. Eso me alegraba, porque si yo lo recibía, todos los hijos de esta casa, todos los nacidos en este ministerio, lo van a recibir. Y si hay algún extranjero de afuera que viene y se adapta, también lo va a recibir. Porque por la bendición de uno, somos bendecidos todos. Por eso, Dios honra al que honra. Por eso el que honra al Padre siempre va a ser honrado por Dios. Porque es la cabeza representante de Dios en este lugar. Es la guía, la que nos va a llevar hacia donde Dios quiere. Entonces, tenemos esperanza, tenemos riqueza, tenemos la gloria de Dios nosotros. Y la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Es decir, según la operación del poder de su fuerza, según de lo que nosotros también buscamos de Él. Según del lugar que le damos, que le correspondamos. Porque de repente Dios te llama a hacer una cosa y no la haces. Tenés que entrar en la oración y maquinar la oración. Dios te quiere hablar y no lo escuchás. O Dios te ha hablado y no le haces caso. Entonces, ¿cómo opera? ¿Qué lugar le da a Dios aquí? ¿El primero, el segundo, el último? Cuando el Espíritu te llama, ¿corres a lo que el Espíritu te llama? ¿Hacer lo que el Espíritu o lo dejas para después? Tenemos que ver eso. Tenemos que ver. Luego dice el versículo 20. Dice, la cual operó en Cristo resucitándolos de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestes. Hermano, lo que Dios a nosotros nos dio, se lo dio a su Hijo. Y de lo que le dio a su Hijo nos dio a nosotros. Es el mismo poder que obró en Jesucristo. No es menos, no es poca cosa. Ese es el tesoro que tenemos guardado ahí adentro. Ese es el secreto que tenemos que aprender a conocer a Dios. Y las pruebas,
los momentos difíciles no viene para que Dios nos conozca, porque Él ya nos conoce. Dice la palabra, te puse nombre aunque tú no me conociste. Nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios. Nosotros tenemos que aprender a vivir de la mano de Dios, a comer de la mano de Dios. Porque Él nos puso como reyes y sacerdotes, hizo un pueblo, pero aún el pueblo tiene sus propias ideas, sus propias costumbres, sus propias enseñanzas. Y eso tiene que cambiar para que Dios pueda gobernar totalmente a su pueblo. Nosotros le echamos la culpa al presidente, al intendente, al gobernador, pero como hijos de Dios la culpa la tenemos nosotros, que no funciona Él porque no le permitimos por nuestros pensamientos. Por eso Pablo decía, renovaos en el espíritu de vuestro pensamiento. Porque nosotros seguimos teniendo pensamientos terrenales cuando tenemos que tener pensamientos divinos. Cuando el espíritu tiene que gobernar a nosotros. Nuestro espíritu tiene que gobernar al alma y el alma nos gobierna muchas veces. Juega con nuestras intenciones. Entonces por ahí algunos se enojan, otros se entristecen. Y dice versículo 21, estaba por decir. Dice que, el 20 dice, el cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre qué? Y toda autoridad y poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Nosotros somos cuerpo, pero a nuestra cabeza le dio todo ese poder. Y si la cabeza tiene ese poder, el cuerpo también. Dice luego, y sometió todas las cosas, versículo 22, bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? A mí. A mí, que soy la iglesia. A mí, que soy un miembro del cuerpo de Cristo. A mí. Me lo dio. Y dice, el cual es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, dejémonos de mirar como nos miramos. Comencemos a meterlo en la mente de Dios y a pensar como Dios nos ve a nosotros. No lo ve como un pobre hombre. Él lo ve un modelo terminado. Él no lo ve como un principiante, no lo ve como un estudiante, no lo ve como un jornalero. Lo ve como reyes y sacerdotes. Lo ve un modelo terminado. Comencémonos a llenar, a dejar que el Espíritu llene nuestra mente, para que todo empiece a salir, toda la basura. No busquemos los errores afuera, busquemos los errores adentro. A vos no te va mal porque el pastor ora o deja de orar por vos. No. A vos te va mal porque en la presencia de Dios no obedece a lo que Dios te pide, que tenés que dejar. Hay que tomar determinaciones. Hay que tomar determinaciones. Y leyendo, si Pablo, Dios hablaba a través de Pablo. Y en Colosense, nuevamente 1, 9 y 10, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese crecimiento quizás nosotros lo tomamos al principio como tenemos 20 hermanos, vamos a tener 40. No. Tenemos que crecer en el Espíritu.
Tenemos que verlo como realmente somos. Y no es como yo me veo, sino como me ve Dios. Y caminar como me ve Dios. ¿Sabe qué? A pesar de que yo nunca fui un hombre entendido, pero había algo que el Espíritu me llevaba. Cuando yo comencé a congregar, había hermanos, no buenos ni malos, hermanos diferentes. Algunos le ponía el pecho a la bala y otros disparaban para cualquier lado, a donde encontraban una puerta abierta, arisco para el trabajo. Y siempre se escuchó, y sí, pero si él, y sí, pero si él, y sí, pero sí. En cambio, Dios me fijó en una sola cosa, en el que caminaba. Y yo me fijé en el que caminaba. Ese era mi modelo. Nuestro modelo tiene que ser Cristo, pero ya que te gusta tanto mirar a los hombres, mirá el que camina hacia adelante. Mirá el que marca un modelo, mirá al que marca un diseño nuevo. Y yo me fijé en mi padre espiritual. Cuando habría que abrir un pozo, me acuerdo que un día íbamos a ir a predicar a la comisaría y estaba haciendo el pozo del baño. Dice, hoy va a tener que ir vos solo, pobre preso. No sé si no lo condenaron, porque no había dicho nunca nada. Pero sí, yo fui. Y en el camino, ¿qué hago? Y bueno, fui, qué sé yo lo que habré dicho. Pero él se quedó haciendo el pozo. Y yo decía, en realidad, yo tenía que haber hecho el pozo y él ir. Otro día se fue a hacer una visita y se encuentra con que los hermanos se le había llenado la casa de agua, se estaba inundando. Se sacó los zapatitos, quizás los 21 de aquel entonces, lo puso en la taché en lo más alto que tenía, se arremangó los zapatos, las botamangas y empezó, eso fue en el mangrullo. Esas cosas me marcaron, esas cosas. Yo no me fijé en el hermano que hablaba mal del otro, porque si venía le decía, ¿yo le puedo comentar al pastor? No quiero saber nada. No me fijaba en el otro que no trabajaba. No me fijaba en aquellos que en vez de tener espíritu de servidor, tenía espíritu de ser servido, porque venía cuando ya todo hecho. ¿Y esto qué pasó? ¿Por qué acá? No me fijé en eso. Le di para adelante. Me fijaba en el que sí caminaba. En ese era mi modelo. Entonces, no le podemos echar la culpa a los que no trabajan, porque yo no trabajo porque los otros no trabajan. No, yo no trabajo porque soy vago. Porque hay alguien que siempre está. Y el Señor siempre está. Y el que está adentro nuestro siempre está. Y hay un modelo, hay un diseño en la casa. Entonces, hoy hablamos de pereza y ahora yo saco el tema de la vagancia. Hay muchos hermanos que están para todo, menos para trabajar. Eso también es crecimiento. Porque no es la obra del apóstol ni de los pastores, es el ministerio de Cristo que se lo dio a los pastores, al apóstol. Es decir, nosotros estamos trabajando para el ministerio de Dios. Hemos sido convocados. Oye, ¿tu parte cuál es? Algunos la de instruirse, hacer el ABC, padres espirituales, líderes, sacar a gente de la ignorancia para traerla al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, decirle a tu hermano, a partir de ahora comenzaré a crecer. Comenzaré a crecer como persona, como creyente, como un hijo de Dios. Y para ir cerrando ya, vamos a Juan. Sabe que muchos quieren que el pastor le ore, pero sabe que hay una oración que se hizo antes que nosotros naciéramos. Capítulo 17 de Juan, versículo 20. Dice el Señor, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús rogaba a Dios por vos, por mí y por los que van a creer en nuestra palabra. Así que hay una oración intercesora de parte de Dios para que a vos, a mí nos vaya bien.
Dice, para que todos sean uno. Y acá es que si no perdonás no podemos ser uno, hay un bache. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros. Está hablando de la unidad, una unidad, el cuerpo, la cabeza, una unidad, todos, aunque somos diferentes, pero tenemos que ser uno en el espíritu. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos, como también a mí me has amado. Es decir, Cristo, el Señor, toda la deidad de Dios está en nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Sino humillarnos ante Dios y reconocer el señorío. Pero no, Señor, yo ya hice la oración de fe. Sí, pero algunos dicen que no es así, pero yo siento a veces en mi espíritu que hay mucha gente que son convencidas, pero no convertidas. Una persona convertida cree en Dios y se entrega a Dios. Más allá de todas las fallas, los errores, los tropiezos que pueda haber. Porque nadie es perfecto, no hay una iglesia perfecta. Todos tenemos errores, pero los sometemos. Y sometimiento es hacer lo que a mí no me gusta muchas veces. Por eso, amada iglesia, yo no te voy a decir el que quiere, el que se sienta. No, voy a pedir que todos pasen. Porque todos tenemos una u otra cosita que arreglar con el Señor. Y esto es parte de crecimiento. Porque Dios está lleno. Dios ha llenado parte tuya, pero quiere que la gloria se manifieste en cada uno de sus hijos. Tenemos que conquistar esta tierra. Tenemos que recuperar lo que habíamos perdido. Pero una de las cosas que tenemos que recuperar también es volvernos atrás al principio. La palabra dice volver a las sendas antiguas. Quiere decir que arranquemos de nuevo el principio y preguntamos, ¿en qué nos equivocamos? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué estoy siempre en la misma lucha? ¿Por qué siempre estoy con la misma piedra llevándomela por delante? ¿Por qué es un fracaso tras el otro fracaso? La falla no está en Dios, la falla está en el hombre. Dios nunca se equivoca. Pero sí, hermano, tenemos que buscar de solucionar esto. Dios hoy te está hablando. No endurezca tu corazón. Algunos se creen Rambos, pero después vos lo ves tirado, magullado. No. Dios no quiere una iglesia vencida, no quiere una iglesia derrotada. Dios tiene una iglesia victoriosa. Dios tiene una iglesia donde va a mostrar la gloria de Dios. Y ese sos vos, hermano, hermana. Dios no se equivocó al elegirte. Dios te tomó como estaba en el mundo, pero te dijo, mío eres tú, y te trajo. Y ahora comienza a modelarte, comienza a repararte, comienza a mejorarte, comienza a prepararte para el modelo terminado, para un tiempo glorioso. Porque si vos tuviste buenos tiempos en estos tiempos, muchos mayores vendrán los tiempos. Será la gloria de Dios, será mucha más grande que la postrera. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestras ideas. Cristo tiene que gobernar en nuestra vida. Cristo tiene que gobernar en tu vida. Dios está lleno de bendiciones para su iglesia. Dios tiene un reino que no le falta nada. Y vos pertenecés, iglesia, a ese reino. Vos sos de esa ciudadanía. Vos tenés que estar allí, pero no en miseria, no en pobreza. Y no hablo solamente del dinero, sino en la pobreza de aquí, que no podés creer lo que verdaderamente sos.